Hola, hola, ¿cómo estás? Y bienvenida a este canal, Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Calvin, y hoy te traigo un podcast bastante interesante, a mi parecer. Sé que siempre te digo lo mismo, pero es que yo los grabo con mucha ilusión y cariño. Y la verdad es que siento que el de hoy viene bastante cargadito porque es un tema que aún no había tocado, que me habéis preguntado mucho. Y hoy voy a dar algunas pinceladas, por supuesto, hay muchísimo más. Y si quisierais algunas cositas más específicas, me lo decís. Quizás cuelgue también alguna cosita más en YouTube sobre esto. Pero hoy vengo a aclararte algunas dudas muy básicas sobre flexibilidad y el embarazo. Cosas que has de saber, consejos, soluciones, recomendaciones y cositas así. Me he guiado un poquito por algunas preguntas muy específicas de algunas personas que me soléis escribir. Así que lo dicho, si queda alguna duda más, recuerda que siempre me puedes escribir por otros medios. Vamos a empezar sobre todo por aclarar algunas preguntas muy importantes que yo te recomiendo que hagas en caso de ser un entrenador o entrenadora que vayas a trabajar con embarazadas y en caso de que tú seas una persona embarazada, pues que estos 3 puntos tienes que tenerlos en cuenta. Lo primero es ¿en qué posición la placenta está? Es decir, ¿tienes una placenta superior lateral, que es lo normal, o tienes una placenta previa, que en este caso estará en la zona inferior, y si es previa, que es parcial o total? Eso es importante porque hay algunas recomendaciones, algunos ejercicios que seguramente tú no los tengas en cuenta y deberías evitar o podrías hacerlo para mejorar tu situación. La segunda pregunta importante que te has de hacer es: pasadas las 34 semanas, ¿en qué posición está tu bebé? Porque también ahí va a haber algunas figuras, algunas cositas en los entrenamientos que van a ser muy recomendadas y va a haber algunas otras cosas que no. Y por último, la tercera situación que deberíamos plantearnos es: ¿qué tal está nuestra tensión arterial? ¿Qué tal estaba antes del embarazo y durante el embarazo? ¿Cómo está? Hay casos de preeclampsia, todo este tipo de cosas también es importante porque habrá figuras que no sean recomendables en tu caso. Así que estos 3 puntitos: posición de la placenta, posición del bebé pasadas las 34 semanas y cómo está la tensión arterial, son 3 puntos importantes que a mi parecer cualquier entrenador debería saber sobre sus alumnos, si en caso de que están las alumnas embarazadas, y luego si tú lo estás, pues que esto también es importante que te lo plantees. He decidido recopilar algunas de las síndromes, dolores más comunes durante el embarazo y dar algunas recomendaciones específicas de cada cosita. Los que he escogido en este caso son la ciática, o sobre todo falsa ciática, la pubalgia, sacroileitis y el dolor umbilical. Realmente también podríamos añadir lo que viene siendo el dolor lumbar, que es muy común, pero estos 4 son así un poquito los síndromes estrella que me habéis estado consultando. Así que antes de abordar uno a uno, vamos a hablar de la higiene postural. La higiene postural va a ser normalmente una de las soluciones estrella a cualquier molestia que tengas en el embarazo. Por supuesto, no va a ser milagrosa, pero si tú tienes en cuenta tu higiene postural, te aseguro de que vas a tener un embarazo muy diferente a lo que muchas veces te pintan. Por ejemplo, duele mucho la espalda, el cuerpo se deforma. Por supuesto que hay cambios y demás, pero hay cositas que puedes hacer para vivirlo de una manera mucho más saludable y luego la recuperación postparto sea mucho mejor. En cuanto a higiene postural, ¿a qué me refiero? Me refiero específicamente a que cuando estás embarazada, el centro de gravedad cambia, las fuerzas cambian por los pesos y el cuerpo se adapta. Entonces, ¿cómo se suele adaptar? Se suele adaptar aumentando la cifosis dorsal, es decir, muchas veces tenemos una hipercifosis en la zona dorsal y torácica. ¿Cómo se adapta también? Con una hiperlordosis lumbar. También, ¿qué es lo que sucede? Cambia el arco plantar, normalmente disminuye el arco plantar por el peso de la gravedad, lo cual también aumenta la rotación externa del fémur y también se produce una disminución de movilidad en las caderas. Entonces, ¿qué pasa? La que suele suceder es que las piernas se abren un poco más del ancho de las caderas y se tiende a ir caminando como un patito en rotación externa. ¿Bueno o malo? Pues no es muy bueno.
es una adaptación que se suele hacer, pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque vas a aumentar las cargas en tu zona lumbar y posiblemente aumentará el dolor lumbar y muchas otras síndromes y cositas que aparecen por justo este tipo de mala higiene postural. Una de las síndromes más comunes que aparece es el síndrome cruzado superior, es decir, aumenta mucho la tensión en pectorales, por lo tanto los hombros caen hacia adelante, se redondean hacia adelante. También aumenta mucho la tensión en la zona lumbar porque no para de estar trabajando el cuadrado lumbar. Disminuye la activación en la zona abdominal, que de esto vamos a hablar un poquito más adelante, y también disminuye la activación de la zona escapular, se rondea la espalda y ya directamente no se activa nada la zona escapular. Entonces al final lo que tenemos es como un poquito una deformación aún más de esa deformación fisiológica que se produce en el embarazo, una dejadez en la postura, por lo tanto cambia también la pisada, que a la larga va también a aumentar los dolores en la zona lumbar, la actitud emocional, porque piensa que si se produce un cerramiento, un encorvamiento de la zona del pecho, a nivel emocional eso afecta. No es lo mismo que tú veas por la vida con el pecho abierto, los hombros atrás, en plan, aquí estoy yo, que vayas con los hombritos hacia adelante y demás. Así que a nivel emocional también afecta. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues trabajando nuestra higiene postural, y una de las grandes protagonistas va a ser la activación del transverso abdominal, la respiración y el suelo pélvico, que lo voy a hablar un poquito más adelante. Así que quería empezar con el tema de la higiene postural, porque es importante que sepas que sí, el cuerpo se va a transformar y van a cambiar las curvas fisiológicas de tu columna, pero a nivel muscular y actitudinal tú tienes que intentar que ese cambio sea saludable y no te dejes arrastrar por él, porque eso es lo que va a deformar del todo la postura y a su vez va a aumentar muchos dolores que tengas y a nivel emocional de verdad también va a afectar. Vamos ahora a hablar un poquito de estas síndromes, cositas más específicas que he comentado, como puede ser, por ejemplo, la falsa ciática. No voy a comentar ciática porque ya sabes que la ciática se produce cuando es sobre todo una protusión o una hernia. Voy a comentar la falsa ciática porque suele ser más común en el embarazo. ¿Y por qué se produce? Se produce porque el bebé presiona la zona sacrocoxigia, lo cual produce una compresión del músculo piramidal, el cual es el que pinza el nervio ciático. Así que no es una ciática real, seguramente no tengas ninguna hernia ni protusión, pero sí que es cierto que el bebé ejerce una presión desmesurada en esa zona que no solía estar presionada, lo cual comprime nuestro piramidal. Luego voy a hacer algunas recomendaciones un poquito más generales, pero ya te adelanto de que todo tipo de estiramientos de la cadena cruzada aquí te van a venir maravillosamente bien para destensar ese piramidal y que se deje de presionar el nervio ciático. Por supuesto, la movilización neurodinamia de nervio ciático aquí también nos va a venir súper bien. Sacroileitis, muy común, inflamación o disfunción de la articulación sacroiliaca. Tienes que saber que la articulación sacroiliaca diría que es la articulación más grande que tenemos en nuestro cuerpo, es una absoluta pasada y que realmente no está diseñada para moverse, es una articulación pero no está diseñada. ¿Por qué es una articulación? Porque son dos huesos unidos y hay ligamentos y tendones que los unen, pero no está diseñada para moverse, ¿no? Como puede ser el hombro o la cadera. Está diseñada para hacer de soporte de la columna lumbar. ¿Qué sucede? Que como hay un aumento de carga y de peso hacia abajo durante el embarazo, se produce un cizallamiento del ilion y del sacro y es lo que produce las molestias. Hay diferentes ejercicios específicos que se suelen recomendar en este caso, pero todo lo relacionado con la activación del transverso va a ayudar mucho y algunas posturas que luego voy a comentar también. Pubalgia. En este caso, la cizalla se produce en la articulación púbica. Existen test muy específicos que han de hacer profesionales para diagnosticar una pubalgia y a veces se recomiendan el cinturón prenatal. En cuanto a ejercicios, por ejemplo, luego también voy a hacer algunas recomendaciones, pero todo lo que vienen siendo zancadas, sobre todo con la pierna de atrás elevada, no se recomienda mucho en este caso. En este caso tendría que ser zancadas más chiquitinas y preferiblemente con la rodilla
apoyada en el suelo, ¿vale? Es una recomendación un poquito general, pero que va a ayudar. Luego, dolor umbilical, dolor en el ombligo, suele ser muy común de las 25 a las 26 semanas. ¿Por qué? Porque se produce una distensión en el ligamento fibroso del abdomen. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la sensibilidad nerviosa en esa zona. Cositas que deberíamos evitar, por ejemplo, acostarnos de cúbito prono, sé que no es muy común, que no se suele hacer en las embarazadas, pero todo tipo de posturas como puede ser una pequeña cobra o cositas así, en este caso no se recomienda, ni tampoco llevar, por ejemplo, tejidos muy prietos o telas muy gorditas que puedan irritar más de lo que está esa zona. Por último, comentarte el tema de la diástasis abdominal. Esto realmente está muy relacionado con la higiene postural, que he comentado que cómo vamos a mejorar, por ejemplo, el dolor lumbar, mejorando nuestra higiene postural. ¿Cómo? Con activación del transverso abdominal. Recuerda que esos abdominales no es el recto abdominal, es esa musculatura más profunda de nuestros abdominales que se puede mejorar con las respiraciones, con mucho trabajo de respiración y también la activación del suelo pélvico. Cosita que te recomendaría que estuvieras haciendo no solo porque te has quedado embarazada, sino también antes de quedarte embarazada y después, es súper importante. ¿Qué sucede en la diástasis abdominal? A ver, lo que sucede es que los rectos del abdomen se separan. Entonces se produce como una especie de formita, como si fuera un pequeño balón de Rubí. Al final del embarazo, la diástasis abdominal es orgánica y sucede. Pero tener ya una diástasis abdominal en el primer trimestre no es una buena señal. De hecho, se ha visto que en este caso la diástasis abdominal no solo sucede a las personas que tengan débil el transverso abdominal, también que tengan mucho tono muscular en la zona abdominal. Al final siento que no se puede decir, vale, como hago esto no lo voy a tener. Lo mejor que puedes hacer es trabajar tu transverso abdominal desde ya, desde ahora mismo, y si estás embarazada también lo mismo. ¿Cómo puedes saber si estás, por ejemplo, en el primer trimestre que ya tienes diástasis abdominal? Si haces, por ejemplo, un puente de glúteo o te tumbas en el suelo, tal cual, de cúbito supino, y haces un pequeñito crunch, o estás tal cual y ya ves que cuando se activa tu abdomen tienes como una especie de montañita, luego un valle hacia abajo y otra montañita, como una especie de M, eso significa que la diástasis abdominal está activada. Lo que yo te recomendaría es trabajar eso, tu transverso y el suelo pélvico. Muy relacionado también con el tema de la respiración, no solo en tu día a día ni en los ejercicios de transverso, también durante el resto de posturas. Piensa que el transverso se puede activar muy fácilmente si tú sabes cómo hacerlo, cómo respirarlo, lo puedes trasladar a tu día a día y a las posturas y a tus entrenamientos que hagas, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Fantástico. Vamos ahora a por algunas recomendaciones generales y otras un poquito más específicas, relacionadas también con un poquito los síndromes y cositas que te he ido mencionando antes, pero vamos a ir como un poquito de lo más general a lo más específico. Primera recomendación, higiene postural, la activación del transverso. Súper bien para evitar la diástasis abdominal, que no aparezca demasiado pronto, como hacer la respiración y suelo pélvico. Maravilloso. Segunda recomendación, trabajo de la cadena cruzada miofascial o en espiral, ¿vale? Si quieres saber exactamente cuál es, si tú pones en internet cadena cruzada o en espiral, te va a aparecer y así puedes hacerte una idea. ¿Por qué? Esto va a ser muy importante para reequilibrar las cargas. Va a ayudar en caso de síndrome cruzado superior, lo que te he comentado antes, esa mala postura, pecho cerradito, echado para adelante, pues trabajar esa cadena te va a ayudar mucho. A su vez, también va a ayudar muchísimo, no solo por reequilibrar las cargas, favorece el soporte uterino y va a disminuir el dolor lumbar. Quizás digas, vale, pero ¿cómo se trabaja esta cadena? Se trabaja con torsiones, ¿vale? Se trabaja sobre todo con torsiones y esas torsiones, no estoy hablando de torsiones de espalda alta, estoy hablando de torsiones desde tu L4, L3, ¿vale? Tendrían que ser de esa zona para que fuera efectivo en el caso de las embarazadas, sobre todo, no me refiero a todo el mundo. Este tipo de beneficios que te va a aportar trabajar tu cadena cruzada o en espiral. Muy recomendable en los casos de falsa ciática y sacroileitis, ¿vale? Esto te va a venir súper, súper bien. Ideal. Continuamos.
Otra recomendación, puede sonar muy tontito, pero has de tenerlo en cuenta. No se recomienda levantarte bruscamente. Por ejemplo, estás tumbada en el suelo, no levantarte haciendo un crunch, ni por ejemplo, levantarte haciendo un paso hacia adelante, haciendo una zancada fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces la tensión cambia en el embarazo y es muy fácil con movimientos tan bruscos que te marees y te puedas caer, cosa que no nos gustaría. También, ¿por qué no hacerlo? Porque podría activar la diástasis abdominal si no tienes mucha conciencia sobre la activación de tu transverso. Así que siempre, por ejemplo, estás tumbada, levantarte de ladito. Es muy obvio, pero no siempre se hace, de verdad. De la cama lo mismo, de ladito. Y luego te vas a levantar del suelo, recomendable. Adelantas una pierna, apoyas las manitas en la rodilla de la pierna que acabas de adelantar hacia adelante como una zancada, y empujas el suelo con tu pierna, empujando con el glúteo, con el abdomen, y las manos me ayudan. Mejor no hacerlo a fuerza. Súper bien. Continuamos. Cuidadín con los tipos de abdominales que haces, ¿vale? Ya hemos comentado en qué consiste la diástasis abdominal. Por supuesto, supongo que dirás, vale, pues obviamente me ha quedado claro que no voy a hacer crunch ni nada por el estilo. Pero también hay algunas posiciones que por lo general no se recomiendan, como puede ser la posición del barco en yoga y las planchas isométricas, tanto laterales como normales. Aquí voy a decir también un poquito un depende, porque esto es una recomendación que se suele hacer, pero yo mantengo que si eres una persona con mucha conciencia corporal y con un buen trabajo de transverso, no demonizaría, por ejemplo, las planchas isométricas, pero siempre partiendo de la base de que ya tienes esa conciencia. Si no la tienes, creo que te va a valer más la pena hacer un trabajo específico de transverso abdominal que no tanto hacer planchas isométricas porque sí, ¿vale? O sea, sí. No se tiene diástasis abdominal, por supuesto, evitar isométricos, posición crunch o como el barco en yoga. Pero si no hay diástasis y tienes una buena cohesión con transverso, tampoco temería estas posiciones, y si las haces que sea con conciencia, aunque sí que es cierto que quizás es más importante que trabajes tus abdominales casi siempre con ejercicios específicos de trabajo del transverso abdominal. Vale. Siguiente punto, un poquito controvertido también. Extensiones de columna, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la flexibilidad de espalda? ¿Continuamos? ¿Abandonamos la contorsión para siempre? ¿Continuamos? ¿Qué hacemos? Un gran depende, te voy a decir aquí. Vale. La lógica realmente nos dice que en el embarazo la parte frontal de nuestro cuerpo, es decir, la cadena anterior superficial, se está estirando. Es la que se estira para dar espacio a nuestra barriguita, y la cadena posterior superficial y profunda se contrae, ¿vale? Normalmente se contrae psoas por la hiperlordosis, se contrae diafragma, se contrae cuadrado lumbar también por la hiperlordosis, ¿vale? ¿Cuál sería la lógica? Pues destensar un poquito esa zona que se nos está contrayendo. Entonces, ¿significa eso que no podamos hacer ya extensiones de columna durante el embarazo? Yo no opino así. Conozco a muchas personas y contorsionistas profesionales que durante el embarazo han seguido haciendo puentes, han seguido haciendo cositas y no han tenido absolutamente ningún problema. Pero sí que es cierto que aquí yo creo que hay que tener en cuenta algo. Estas personas tenían mucha conciencia de su cuerpo, una muy buena activación de transverso abdominal y de suelo pélvico, también unos glúteos fuertes que ya sabes que son el sostén de esa cadera y nos van a ayudar, por ejemplo, a evitar también problemas como la sacroileitis, y sabían la importancia de que las extensiones no vinieran de espalda baja, sino que vinieran de espalda alta. Entonces, si el trabajo de la contorsión es desde la espalda alta y los flexores, en caso de, por ejemplo, que no haya pubalgia, se puede seguir trabajando muy bien los flexores de cadera. Considero que no está mal seguir haciendo contorsión, así si a ti te siente bien, no vas a tener un problema con el bebé. Si lo haces desde estas premisas, repito, ¿cuáles eran las premisas? Con una buena activación de suelo pélvico, de transverso, y que las extensiones no vengan desde la espalda baja, porque no nos interesa aumentar la hiperlordosis, que vengan desde la espalda alta y desde los flexores de cadera.
Este es un punto súper importante. Entonces, posiciones como el camello, pues no sería la más recomendable para hacer, honestamente, estando embarazada. Es que creo que no te aporta nada, porque es una posición que no es tan fácil sentir la espalda alta. Sentir los flexores es más sencillo, pero por supuestísimo nos va a beneficiar mucho más, por ejemplo, hacer movilidad torácica, como los ejercicios que hago yo en una silla, con los 2 bloques en las escápulas, las manos en la pared, bajo la cadera, aperturas con las manos encima de un taburete bajo pecho, zancadas en extensión, si lo haces desde un enrosque de espalda alta podrían venirnos bien, puentes desde espalda alta también, no haría cobras, cambiaría, realmente lo que haría sería, si tú quieres seguir con la contorsión y sientes que te va bien, además es algo que lo vas a sentir muy en tu interior, yo diría que estés siempre abierta a ver qué te dice tu cuerpo. Te dice que ya no se sienten tan bien las extensiones, ¿te apetece o no te apetece? Si te apetece, se sienten bien, hazlo desde este enfoque, desde decir, voy a mejorar mucho mi apertura de cuello, mi movilidad de hombros, mi apertura de zona torácica, mi flexibilidad de flexores y ya está, y la activación de transverso y suelo pélvico. Si tú lo haces desde estas premisas, no tienes que tener miedo, no te va a suceder nada, pero sí que es cierto que abandonaría algunas posturas que no te van a aportar nada. No nos interesa aumentar la flexibilidad de espalda baja estando embarazadas, no, la verdad es que no te va a aportar nada, y entonces sí que diría que no es muy recomendable. A su vez, si haces esto, por supuesto, nos interesa destensar lo que hemos comentado que estaba contraído, que es la cadena posterior superficial. 100% te recomendaría trabajar las flexiones hacia adelante, pero yo te recomendaría que fueran más bien unilaterales. No haría tanto ejercicios como pinza, como el arado, que luego te voy a decir algo del arado, sino que haría más ejercicios isquiotibiales unilaterales, estiramiento del corredor, pierna encima de una silla, pierna encima de una mesa, splits frontales. Eso creo que te va a venir, eso te va a venir súper bien para destensar la cadena posterior superficial y destensar una de las zonas que suele estar muy tensa, que son los gemelos. Los gemelos durante el embarazo aumentan muchísimo la tensión, así que, por ejemplo, movilización del nervio ciático nos va a ayudar también. La neurodinamia para evitar la falsa ciática. Pero todo lo que viene siendo trabajar las flexiones hacia adelante, maravilloso, va a venir muy bien. Si lo haces, por ejemplo, ejercicios como la pinza, yo te recomendaría mejor aumentar los unilaterales, no tanto los bilaterales. Si haces bilaterales, tener cuidado con presionar el abdomen, ¿vale? Ese es un punto importante. En caso de que seas una persona con hipermovilidad, te diría que el embarazo puede ser una gran oportunidad para que trabajes la estabilidad articular, porque teniendo mucha hipermovilidad no significa que seas muy flexible, porque la flexibilidad también está relacionada con la musculatura, no solo con las articulaciones, pero te interesaría trabajar la estabilidad articular y luego seguir mejorando tu flexibilidad muscular. Pero si eres una persona con hipermovilidad debido a la relaxina, te interesa mucho durante el embarazo priorizar la estabilidad antes que la movilidad articular. Yo trabajaría estabilidad y flexibilidad muscular, no tanto movilidad articular. Súper bien. Deportes de impacto, súper controvertido también. ¿Sí o no? Un gran depende. Hay muchas personas, yo aquí ya es que de las formaciones que he hecho sobre entrenamiento y embarazo, te diría que me he encontrado con personas que mantienen que no, que prohibido, que vas a tener siempre una mala consecuencia, unas malas consecuencias si lo haces, porque seguramente, por ejemplo, tendrás luego después del parto muchos problemas en el suelo pélvico o te va a salir luego una hernia, este tipo de cosas, pero no me refiero a hernias de la espalda. Me refiero, por ejemplo, hernias umbilicales, hernias inguinales, almorranas, todo este tipo de cosas. Pues hay personas que mantienen que sí, que el deporte de impacto siempre va a hacer eso, porque no para de presionar hacia abajo el peso del bebé en el suelo pélvico. Y hay otras personas que mantienen que si el suelo pélvico se sabe cómo trabajar con el suelo pélvico durante ese deporte de impacto y el transverso abdominal está bien activo, pues no tienen por qué ser perjudiciales.
ni durante ni después del parto. Entonces yo aquí te diría que depende mucho. Si eres una persona que siempre ha corrido, creo que le prestaría especial atención a la técnica de correr y a tu activación de transverso suelo-pélvico y que le pierdas el miedo porque no tienes por qué tener problema. Pero si no le prestas atención a eso, sí que te diría que pares un poquito y le prestas atención a eso. Y luego, si te sigues sentando bien, lo haces. Luego ya, ¿qué pueda pasar en tu cuerpo? Va a depender mucho de cada persona, de cada cuerpo. Entonces, no te voy a decir ni sí ni no. Esto va a quedar un poquito en tu responsabilidad. Hay personas que siempre recomiendan que no y hay personas que dicen que depende, que si tienes un buen transverso suelo-pélvico no hay problema. Dependerá mucho eso, de cómo te sientas tú. Algunas recomendaciones así generales que no quería que se me pasaran era: no es recomendable estar de pie más de 1 hora, ni tampoco estar sentada más de 2 horas. Y muy importante, si estás sentada, que no sea a 90 grados, que sea un poquitín inclinada hacia atrás, unos 110 grados, para evitar la presión en el cuello del útero, ¿vale? Esto es súper importante, y también en caso de placenta previa, que ahora voy a comentar también. Luego, si estás sentada, por supuestísimo, no cruzar las piernas, eso estés embarazada o no, pero el cruzar las piernas, fatal, súper fatal, no solo para las varices, que es lo típico que todo el mundo dice, también para la excesiva tensión que acumulamos en nuestros psoas, ¿vale? Y hablando de psoas, aparte del trabajo de torsiones que te he comentado, muy recomendable estiramientos de psoas menor y psoas mayor. De ahí que yo piense que en los entrenos de contorsión las zancadas siempre van a jugar un papel muy importante porque nos van a ayudar a liberar esa tensión acumulada por la hiperlordosis en el psoas menor y el psoas mayor. Y también recomendable trabajar el ligamento redondo. Este es un ligamento que va desde el útero a la ingle y al pubis. Y va a mejorar, es muy beneficioso flexibilizarlo, también para disminuir la tensión en piramidal. Entonces, ¿cómo se flexibiliza? Con posiciones como la paloma. Posiciones como la paloma nos va a venir muy bien para el ligamento redondo. Maravilloso. Continuamos. Aperturas de caderas, ¿qué me dices? ¿Middle split, sí o no? Ya hemos comentado que split frontal, muy recomendable, porque vamos a trabajar tanto la cadena posterior superficial, que está muy tensa, como la cadena profunda, que es la de la pierna de atrás del split frontal. Vamos a estirar el psoas y demás. Entonces, split frontal, muy recomendable. Recuerda, sin aumentar la hiperlordosis lumbar. Intenta no aumentar esa anteversión. Y algo que casi se me olvida, con las flexiones unilaterales, es decir, con tus estiramientos de isquiotibiales, recuerda, neurodinamia y neurociático también, pero con los estiramientos de isquiotibiales intenta no sobreactivar la anteversión pélvica, porque de por sí ya vas a tener más anteversión pélvica por la hiperlordosis lumbar. Así que, por supuesto, sientes estiramiento de isquiotibiales, pero no aumentes en exceso la anteversión pélvica porque luego puedes acabar con dolores lumbares. Con los estiramientos de isquiotibiales sí aumentas la anteversión pélvica. Middle split, ¿sí o no? Sí, van a venir muy bien todo tipo de posturas de apertura de caderas. Te voy a dar una pasada, porque ya hemos dicho al principio de todo que con estos cambios que suceden en la rotación externa de nuestro fémur se produce también una bajada en la movilidad a veces en nuestras caderas. Entonces va a ser muy beneficioso que trabajes las aperturas de caderas. Es también, sin duda, si quieres tener un parto natural, si no vas por cesárea, cositas de estas, te va a ayudar mucho. Y también para los dolores lumbares muchísimo. Va a ser muy beneficioso en casos de dolor por sacroileitis, también te va a venir muy bien. Y en caso de pubalgia también te va a venir muy bien para destensar toda esa zona de aductores y movilizar el nervio obturador. El nervio obturador es un nervio que también, va desde la L2, L3, L4 y baja por la zona del recto interno, el grácil y el sartorio y pasa justo hasta la parte anterior de nuestra rodilla. Entonces, a veces podemos sentir que tenemos dolor de la pata de ganso y pueda venir del nervio obturador. Así que todo ejercicio de middle split, movilidad de cadera te va a ayudar muy bien, mucho, no solo para disminuir el dolor lumbar en caso de pubalgia, muy bien, y para el parto también. ¿En qué casos no estarían recomendados las aperturas de caderas? ¿Recuerdas al principio que te he dicho? Hay que saber cómo está la placenta. Pues si tenemos
una placenta previa, no serían recomendadas las aperturas de caderas. Si es una placenta previa parcial, ¿qué sucede? Que todo tipo de ejercicios como el yogi squat, middle split, sea encima de un bloque, sea en el suelo, todo este tipo de posiciones, incluso estar mucho rato sentada, no va a venir bien porque va a haber mucha presión en el cuello del útero. Y si es una placenta previa total, por supuesto tampoco son recomendadas, aunque en esos casos pues ya se programa una cesárea. Pero no serían recomendadas los middle split, así que eso es importante que lo sepas. Evitaría eso y quizás me centraría un poco más en zancadas, en estiramientos isquiotibiales, en cadena cruzada, torsiones, aperturas de espalda alta. Piensa, porque hay personas que quizás dicen, tengo placenta previa, maldición, ya no puedo hacer deporte. No es cierto, hay muchos estiramientos y cositas de flexibilidad que puedes hacer, pero teniendo en cuenta esto, que no haría ese tipo de posturas en las que estés sentada y abras tus piernas y haya mucha presión en el cuello del útero. Súper bien. Una recomendación así un poquito más también general. ¿Me puedo tumbar boca arriba? Es una pregunta muy general, pero por ejemplo hay ejercicios de flexibilidad que son tumbados boca arriba, ¿no? ¿Se pueden hacer? Sí, ¿no? Sí que se pueden hacer. ¿Qué eso suele decir? No duermas boca arriba porque puedes presionar la arteria femoral, etc. Tú vas a notar enseguida cuando estés presionando esa arteria porque te vas a empezar a encontrar mal. A veces vas a tener náuseas, a veces te va a dormir la parte frontal de la pierna. Vale, lo vas a sentir. Entonces, no es recomendable dormir de cúbito supino. De hecho, creo que llega un momento en que el propio cuerpo ya no estás a gusto, te ahogas, no estás a gusto. Pero no pienses que por hacer algunos ejercicios de flexibilidad en decúbito supino ya es terrible, fatal, no es cierto. Lo mismo que tumbarte del lado derecho o el izquierdo. Se recomienda mejor el lado izquierdo para no presionar el hígado. Pero si hago un ejercicio de flexibilidad que es en el lado derecho, no pasa nada, se puede hacer. No vamos a estar 10 minutos en ese ejercicio, sino van a hacer 1 o 2 minutitos y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y ya para acabar, quería comentarte el tema de las invertidas. Muchas personas dicen, no sé si yo ponerme boca abajo, dejo los handstands, no los dejo. Hay muchísimas personas que mantienen los handstands durante mucho tiempo y lo hacen y demás. Honestamente, están en el tercer trimestre y hacer handstands no es lo más recomendado del mundo. ¿Pero por qué? Porque puede modificar la postura del bebé. Normalmente en el tercer trimestre el bebé ya se empieza a situar boca abajo para que vaya bien el parto. Entonces, si tú te pones boca abajo, puede ser que el bebé se dé la vuelta y ahí tendremos un problemilla, ¿no? Entonces, a partir del tercer trimestre no son recomendadas las invertidas ni cualquier postura que te coloque boca abajo, como el triángulo, el perro boca abajo, el puente de glúteo, con las piernas en el suelo, elevadas en una silla, el pincha, sirsasana, el arado. No se recomiendan demasiado este tipo de posiciones en el tercer trimestre. Tampoco se recomienda en caso de tensión arterial alta. Por supuesto, en caso de preeclampsia, nada de invertidas. No se recomienda y hay muchas otras cosas que te van a venir bien, así que tampoco sientas que ya no puedes hacer nada, que no interesa. ¿Y en qué caso tampoco la recomendaría? En caso de personas principiantes, porque por el riesgo a caída. Sí, tú nunca has hecho invertidas, quizás durante tu embarazo no es el mejor momento para decir voy a aprender a hacer invertidas. Mejor hazlo en otro momento para evitar el tema de las caídas. Pero si tú ya te gustan las invertidas, sabes hacer sirsasana, pincha, handstands durante el primer y el segundo trimestre, no hay ningún problema. Es durante el tercero en el que no se recomienda porque puede dar la vuelta al bebé. El caso del triángulo, muy buena. O sea, el perro boca abajo no le cojas tampoco miedo porque además te va a ayudar mucho ese estiramiento de la cadena posterior superficial y la apertura de espalda alta. Así que yo sí que te lo recomiendo en el primer y segundo trimestre. ¿En qué caso sí que sería excepcional decir, bueno, alguna invertida en el tercer trimestre se podría hacer? En el caso de que el bebé venga de nalgas, cuando ya se está muy cerquita de dar a luz y el bebé viene de nalgas, hay alguna secuencia de ejercicios que te pueden venir muy bien. No es hacer un sirsasana, pero sí, por ejemplo, hacer
un puente de glúteo con los pies elevados en una silla o los pies elevados en una pared. Eso podría venir muy bien. Y también hacer triángulos, pirámides, eso podría venir guay. A la par que movilizaciones en cuadrupedia. En el caso de que el bebé venga en algas, sí que se puede continuar en el tercer trimestre haciendo triángulos y puentes de glúteos. Hay a personas que esto les ha funcionado, que en la última hora el bebé se les diera la vuelta. Así que esa es también una recomendación que sentía que era interesante que supieras. Hay muchos detallitos, figuras que dices, bueno, quizás no me hago la idea, tal. Si te gustaría que continuara aportando un poquito, me había incluso planteado hacer alguna rutina práctica para embarazadas, por ejemplo, cómo trabajar la silla de espalda estando embarazada, cositas así, o cómo hacer una sesión completa. Si te interesa, ya lo sabes, solo tienes que decírmelo y me lo plantearé hacer, ¿vale? Aún así, yo creo que ahondaré un poquito más sobre esto y quizás cuelgue algún vídeo más respondiendo a preguntas más concretas que también me habéis hecho. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. A mí me parece un tema brutal. Y lo dicho, cualquier duda, cualquier cosita, aquí nos tienes. Te mando un beso muy, muy fuerte y cuídate muchísimo. Un besote. Hasta la próxima.